Buenas noches a todos. Ya dimos los 5 minutos de descanso para que puedan respirar un poquito, pero como no queremos entretenerles demasiado, vamos a comenzar con este tercer día del taller que, como saben, es para la formación de catequistas auténticos. Vamos allá y espero que estén viendo la diapositiva. Confírmemelo alguien, por favor. ¿Ven la diapositiva? Sí, padre. Sí, padre. De acuerdo. Pues entonces hoy, lógicamente, nuestra espiritualidad tiene que estar centrada en la espiritualidad de Jesús y nuestra catequesis tiene que estar centrada en la catequesis de Jesús. Por lo tanto, vamos a ver hoy qué hacía Jesús con sus discípulos. Sin duda alguna, el maestro de catequistas es Jesús. Por eso vamos a seguir detenidamente una de las más famosas catequesis dada a unos discípulos que estaban desesperados, que huían a Jerusalén y que marchaban tristes, desolados y prácticamente desesperados. Es la catequesis de Emaús, que pueden verla en Lucas 23, del 13 al 35. Así es como pudo ser. Mesías no habría fracasado. Confiamos en que nos iba a redimir. Mesías no habría fracasado. Hace apenas una semana debía entrar a la ciudad como un verdadero rey y ahora ya se muere. ¿No dijo él mismo acaso destruya este templo y yo lo levantaré en 3 días? Que llevó Salomón 46 años edificarlo. Sí, pero no se refería al templo de piedra, sino a su cuerpo. ¿Comprendes lo que dijo Cleofas? Él habló muchas cosas confusas. Lucas, en sus palabras más simples, escucharon a aquellos a quienes habló. Y más allá de su amor por ellos, fue abandonado, aún por sus mejores amigos. Supongo que esperábamos un Mesías que nos sacara de la opresión. Que viniera como rey de gloria. Su mensaje liberó a los que creían. Como al ciego que dijo, tu fe te ha sanado. Y a la adúltera, a quien sin voluntad dijo, ve y no peques más. Y que de Lázaro estaba muerto y ahora vive. Por cierto que dio paz y esperanza a todo el que las quisiera. Pero al así hacerlo entregó su vida y ya no está más aquí. Pero Lucas, su mensaje continúa. Si hay algo que aprendí de él, es que debemos amar. Ayudemos a ese hombre como el maestro lo hubiera hecho. Deja que te ayudemos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él escogió el camino de la muerte. ¿Cómo puede la muerte ser vida? ¿Qué forma de hablar es esa que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Eres acaso forastero de Jerusalén, ignorando los hechos de los últimos días? ¿Qué hechos? Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabra y acción ante Dios y todo el pueblo, traicionado, crucificado. Hay quienes dicen que el sepulcro está vacío, pero no sabemos dónde está nuestro Señor. ¿No habrá sufrido Cristo tales cosas para entrar en su gloria? Pensad en lo escrito por los profetas sobre este Mesías. Él apacentará a su rebaño como un pastor. Con su brazo juntará a los corderos en
su seno los llevará. Es despreciado entre los hombres, sabe de dolores y es experimentado en pecado. De la mano de la tumba los reviviré y los libraré de la muerte. Hay mucho más que ha sido escrito. ¿Cómo es que tienes tanto conocimiento de las Escrituras que nos hace emocionar al escucharlas? Y en este camino de Emaús, ¿cuál es tu destino? La morada de mi Padre. No daremos entonces gracias, ni comeremos. Padre nuestro. Es próximo día será por Pude sentir su presencia mientras caminábamos, pero mi lógica pudo más que mi fe. Llegó a nuestro corazón cuando nos habló y al citar de las Escrituras. Bien, así pudo ser, ¿verdad? Es bueno que cuando leamos el Evangelio hagamos un esfuerzo de imaginación y nos situemos como si estuviéramos allí y veamos quién es el que habla, qué dice, a quién se dirige, qué le contestan. Es una buena tarea. Por eso he querido ponerles este fragmento de una de las películas en las que, de una forma literal, nos cuenta lo que pudo pasar en aquel día. Y vemos que hay 3 pasos. Primero la postura de los discípulos, después la postura de Jesús y las que debemos tener nosotros. Lo veremos, como decimos, de 3 perspectivas: la de los discípulos, la de Jesús y la de nosotros mismos. Los discípulos, en este primer paso, van desilusionados y desencantados. Sienten tristeza, frustración, desesperanza, abandono, incredulidad y distanciamiento de la comunidad. Salen huyendo de Jerusalén. Jesús, ¿qué hace? Se pone a su lado, camina con ellos, los escucha, comparte sus inquietudes, les pregunta: ¿qué ocurre? ¿Por qué vais tristes? ¿Qué debemos hacer nosotros también? El acompañamiento es ante todo encuentro. El acompañante es aquel que sale al encuentro y se hace el encontradizo. Aquí estamos nosotros los catequistas, y yo también soy catequista, aunque sea sacerdote. Aquí estamos nosotros para acercarnos de verdad, íntimamente, a las personas a las que queremos transmitir, hacernos los encontradizos, preguntarles, saber qué es lo que ocurre. Muchas veces lo que nos ocurre es que tratamos de dar respuestas a preguntas que nadie nos hace. Y por eso
necesitamos, como hizo Jesús, escucharlos, estar cerca de ellos, ver cuáles son sus reales inquietudes. El paso segundo, comentar las Escrituras. La situación de los discípulos es que desconocían el sentido de las Escrituras y por supuesto y bien consiguientemente desconocían el sentido auténtico de lo que había ocurrido. La muerte para ellos fue el fracaso absoluto. No se acordaban de que Cristo había anunciado su muerte, pero también su resurrección. Jesús les hace recorrer un nuevo camino a través de las Escrituras, a través de todas las Escrituras, de los profetas, de los patriarcas, les indica todo lo que habían dicho sobre él, para que lo comprendieran. Y así les ayudó a comprender lo que pasó. Porque muchos años antes, siglos antes, ya habían dicho que Cristo iba a morir. Y también habían profetizado que Cristo iba a resucitar. Por eso, cuando hablaba todas estas cosas Jesús, explicándoles de verdad las Escrituras, ardía su corazón. Además, Jesús se manifiesta como el amigo capaz de pacificar y calentar el corazón amargado por la visión de un designio de Dios aparentemente inaceptable. ¿Cómo era posible que Dios permitiera que mataran a su hijo y de la forma en que lo mataron? Pero las explicaciones de Jesús cambian totalmente el corazón, lo pacifican, le dan calor, y así los dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿Arde nuestro corazón cuando leemos las Escrituras? ¿Somos capaces de que arde el corazón de nuestros catequizandos o de nuestros fieles cuando les hablamos de la Escritura? ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que cuenta no es solo lo que sabemos, sino el haber sabido envolverles en el amor de Dios. Esto es lo que hizo Jesús y lo que tenemos que hacer nosotros, saber envolverles en el amor de Dios. No bastan los razonamientos y las competencias. El amor, el auténtico amor, es lo que da la vida. Y el tercer paso que hizo Jesús es partir el pan. Los discípulos no les bastó con recibir la explicación de las Escrituras. Para que se abrieran sus ojos y llegaran a reconocer a Jesús, fue necesario que Jesús partiera y compartiera con ellos el pan. Solo entonces lo reconocen. Pero lo que es más significativo es que los discípulos, cuando han conocido a su Señor, no pueden quedarse quietos en su casa, en su hogar, disfrutando de una presencia que por no ser ya necesaria había desaparecido. ¿Y qué ocurre? No se quedan allí. Ellos que habían venido huyendo de Jerusalén por miedo, van llenos de fuerza, llenos de alegría y llenos de entusiasmo otra vez a Jerusalén a decir a sus compañeros: lo hemos visto, ha resucitado, está vivo. Vuelven a Jerusalén, a la comunidad de la que habían huido por miedo, y vuelven a dar el testimonio y al proclamar el anuncio de resucitado con el que se han encontrado. ¿Qué hace Jesús? Se da a conocer de manera viva e intensa. Despeja toda incertidumbre a través de la fracción del pan, que es el signo de la vida entregada por todos.
Y una vez que se ha convencido de que es Él y de que está vivo, Cristo desaparece. Ya ha sido reconocido por los discípulos, ya no es necesaria su presencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Queridos hermanos catequistas, ¿el acompañamiento o es un encuentro o no tiene sentido? El acompañante ha de ayudar a que quien encuentra a Jesucristo vaya a los hermanos para anunciar lo que ha vivido y contemplado. El acompañamiento conduce al testimonio y al compromiso. Es nuestra tarea acompañar a aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos para que no solamente aprendan, sino para que vivan lo aprendido. Debemos invitar a nuestros catequizandos a compartir la Eucaristía como fuente del verdadero conocimiento y del acercamiento a Jesús. Ahí está la luz y el alimento para vivir y transmitir el reino. ¿Qué importancia le damos a la Eucaristía? Queridos hermanos, si hablamos de espiritualidad, la Eucaristía tiene que ser el centro absoluto de nuestra espiritualidad. De ahí recibimos la fuerza para después vivir con espiritualidad todo el resto de nuestras actividades, todo el resto de nuestra vida. ¿Cómo la vivimos? Pensamos que ir a misa los domingos es una obligación. Mientras pensemos así, vamos por mal camino. Acudir a la Eucaristía no es una obligación, es una necesidad. Si yo les preguntase a ustedes ahora, ¿comer qué es? ¿Una obligación o una necesidad? Todos me dirían una necesidad, pero cuidado, esa necesidad se convierte en obligación. ¿Por qué? Porque si no comemos, morimos. Si no nos alimentamos, morimos. Y ahí hay un mandamiento que indica no matar y que se refiere también a nosotros mismos. Bien, pues lo mismo nos ocurre en la Eucaristía. No vamos porque sea una obligación, pero necesitamos ir si queremos que nuestra vida tenga sentido, si queremos que nuestra espiritualidad sea auténtica. ¿Le damos importancia a la Eucaristía? ¿Sabemos realmente lo que significa la Eucaristía? ¿La vivimos con intensidad? Es una de las cuestiones más importantes de la espiritualidad, no solo del catequista, sino de cualquier cristiano. El catequista es creyente, acompañante y testigo. Creyente, acompañante y testigo. Es creyente porque nadie puede dar lo que no tiene. Un catequista sin fe es un absurdo. Su espiritualidad se ha de manifestar primeramente en su forma de creer y de confiar en Dios. Esto no quiere decir que no nos vengan dudas alguna vez, ya lo hemos comentado. La fe la definía un gran escritor italiano como la capacidad de soportar las dudas. No podemos entender plenamente a Dios porque si no sería uno de nosotros. Y Dios es un infinito y un misterio infinito que podemos sentir, que podemos acercarnos, pero que nunca podremos comprender del todo. Por lo tanto, no nos tiene que dar miedo si en algún momento no entendemos todo. Pero a pesar de todo, creemos en el Señor.
El acompañante ha de conocer y tratar de cerca a las personas. No son números, no son nombres, son personas que tienen una vida concreta, con unas alegrías, con unas penas, con unos problemas, a veces con unos problemones, que explican muchas de sus formas de estar y de vivir. Entonces el acompañante debe de tratar de cerca a esas personas. Servir de estímulo y referencia con su experiencia y con su testimonio. Transmitir ilusiones y ganas de vivir. Esto es importante. Transmitir ilusiones, transmitir ganas de vivir, de no dejarse arrastrar por la vida, sino de vivirla. Sabemos que somos nosotros los dueños de nuestra vida, y que depende de nuestras reacciones y de nuestras acciones para que esta vida pertenezca al reino de paz y de justicia que ya está entre nosotros, o sea, un miembro más de ese rebaño de borregos que estamos caminando sin tener demasiado sentido y sin saber demasiado dónde vamos. Por lo tanto, una de nuestras misiones, transmitir ilusiones, transmitir ganas de vivir, actuar de mediador y dejar transparentar el amor del Padre. Recuerda lo que le decíamos del fragmento de espejo, ¿verdad? Saber recibir todo el amor de Dios y transmitirlo, transparentarlo a los demás. Somos testigos. ¿Por qué hay que dar testimonio? Porque de la abundancia del corazón habla la lengua. A que cuando ustedes estaban enamorados, y si siguen enamorados les pasará lo mismo, no dejaban de hablar de su enamorada o de su enamorado. Hablaban con él, hablaban de él, pensaban en él y de Dios. Porque la segunda pregunta, ¿de quién o de qué hay que dar testimonio? Del amor de Dios, de Dios. Pero es que Dios es amor y por lo tanto tenemos que dar ese testimonio. ¿Y cómo ha de ser el testimonio cristiano? Pues con la vida. Decíamos estos días que el mundo hoy no necesita tanto de maestros como de testigos. Testigos. Si yo en estos momentos me dirijo a ustedes y les digo, hermanos míos, el ser cristiano es una de las cosas que más alegría, que más felicidad, que más entusiasmo puede darnos. ¿Alguno de ustedes me creerían con esta cara de vinagre? Claro que no. Por lo tanto, el testimonio del cristiano es demostrar la alegría de vivir junto a Dios, el amor que Dios nos tiene y el sentido inmenso que tiene nuestra vida. El acompañante ha de conocer y tratar de cerca a las personas. Tiene que servir de estímulo y de referencia con su experiencia y con su testimonio. Repetimos que tiene que transmitir ilusiones y ganas de vivir. ¿Por qué hay que dar testimonio? Perdón, me parece que estoy viendo para atrás en lugar de para adelante. Mira, a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ver. Ustedes perdonen, pero me parece que estaba dando para atrás en lugar de para adelante. Decíamos que cómo que había que dar este testimonio. Acogida. Escuchar. Saber escuchar es una forma de acoger. Devolución.
vemos que Jesús les escuchó y les respondió. Respondió a lo que ellos le decían. Y esto es importante. Al escuchar sabemos lo que ellos necesitan y ahí es donde podemos devolverles ese sentido que buscan. Personalización. No hablamos a un rebaño, sino a una persona concreta. Iniciación y motivación a la acción. No solo a que aprendan, sino a que realicen eso que aprendan. Y lógicamente después es bueno para nosotros y para ellos también la evaluación y la revisión de cómo van nuestras vidas, cómo va nuestra espiritualidad. Si no nos paramos de vez en cuando a eso que de alguna forma se podría llamar examen de conciencia, pero en este sentido de ver cómo va mi alegría, cómo me va mi confianza en Dios, cómo me va mi deseo de transmitir esta alegría y esta confianza a los demás. Las tres características necesarias para tener una espiritualidad profunda y poderla transmitir son la congruencia o autenticidad consigo mismo. El mayor enemigo de esto, lógicamente, es la hipocresía. Tenemos que ser auténticos y congruentes. ¿Qué significa esta palabra de congruencia? Pues que lo que decimos y lo que hacemos vayan en un mismo sentido. No que digamos una cosa y cumplamos totalmente lo contrario. Advirtió mucho a Jesús a la gente de esto. Haced lo que ellos digan, pero no lo que ellos hagan. Que no tenga que decir esto Jesús de nosotros. La empatía o comprensión empática. Una palabra que usamos poco y que tenía que ser muy importante en nuestra vida. ¿Qué significa empatía? Ponerse en el lugar del otro. Y al ponernos en el lugar del otro, lo comprendemos. Hay un dicho de los Sioux norteamericanos que dice: no juzgues a nadie hasta que no hayas vivido 15 días en sus mocasines. Los mocasines son los zapatos que usan ellos. Bien, una forma bonita de decir lo que es empatía. Procurar meterse en la vida del otro, no para manejarla, lógicamente, sino para comprenderla. Y entonces, si la comprendemos, nos damos cuenta de que ahí hay muchas virtudes, también hay muchos defectos, pero como en nosotros, que hay muchas virtudes, pero también muchos defectos. Y entonces podemos comprenderlos mucho mejor, ponernos en su lugar y tratar de verdad de ayudarnos unos a otros. Después, otra de las características necesarias, la consideración positiva. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Por qué vemos siempre los defectos de los demás y qué pocas veces vemos los defectos nuestros y pocas veces, quizás menos aún, vemos las virtudes de los demás? Tenemos que tener ante ellos una consideración positiva, afectuosa e incondicional. Te quiero tal como eres. Para que yo te comprenda, te quiera, te perdone, no tienes que ser como yo quiero que seas, sino como eres. Y también por eso te pido coherencia entre lo que quieres aprender y lo que quieres vivir. Congruencia o autenticidad consigo mismo. Es la coherencia que debe mostrar el acompañante en toda su persona, entre lo que es él, lo que piensa, lo que siente, lo que vive y lo que manifiesta.
ser él mismo con autenticidad, sin disfraces, sin máscaras, sin disimulos. Y podemos engañarnos a nosotros mismos, pero es muy difícil engañar a los demás. Al final se dan cuenta real de lo que hay detrás de todos nuestros actos. Y lógicamente, si no conseguimos engañar a los demás, a Dios sí que no podemos engañarle nunca. Por eso la coherencia entre lo que creemos, pensamos, decimos y obramos tiene que ser completa. La empatía o comprensión empática, que es lo que decíamos, sentir con él, sentir desde dentro del otro. Aquí vemos un dibujo en el que nos damos cuenta de que los dos están tratando de ver la profundidad del otro y de aceptarlo tal y como es. Es percibir en cada momento los sentimientos y significados personales desde dentro del otro, desde su perspectiva, como el otro nos ve, y devolverle esa percepción con naturalidad y sencillez. No es fácil, pero es necesario, porque es la única forma de que el otro se dé cuenta de que es aceptado. Y ahí sí que queda totalmente unido a nosotros. Cuando se siente aceptado tal y como es, eso no quiere decir que cuando hay que corregir, se corrija, pero hay muchas formas de corregir. Si se corrige con amor, lo que se hace es cada vez poner las cosas peor. Si somos capaces de corregir con amor, pero con comprensión, ahí sí puede ser eficaz todo aquello que nosotros digamos. Consideración positiva e incondicional. La aceptación del otro. Aquí vemos que todos debemos de decir, te acepto como eres, con todo su presente, su pasado y su futuro, con su modo de expresarse y de vivir, sin reservas y sin juicios de valor. Repito las palabras de Jesús porque somos muy dados a juzgar, demasiado dados a juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Fíjense si nos habla Jesús de lo que tiene que ser la aceptación del otro. La consideración positiva e incondicional. Como sostenía un gran filósofo, Rogers, la experiencia me dice que en toda persona, aun en la más perturbada, existe siempre una orientación positiva. En cualquier persona, si escarbamos, allí encontramos a Dios. Sin duda ninguna, allí encontramos a Dios porque ha puesto muchas semillas. Si somos capaces de que fructifiquen, primero en nosotros, lógicamente, pero después en los demás, habremos cumplido nuestra misión. El catequista es llamado o convocado. Es enviado por la comunidad. Es anunciador del amor y de la salvación de Dios. No es anunciador del miedo. Una de las cuestiones que se nos indica, incluso que se dice que es un don del Espíritu Santo, es el temor de Dios, pero no se ha entendido. Temor de Dios no es miedo a Dios, sino sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y en lo que hacemos tener presente a Dios, pero nunca jamás tenerle miedo, porque somos anunciadores del amor y de la salvación de Dios. Un amor que es tan grande
que mandó a su Hijo para salvarnos, a pesar de que sabía lo que le íbamos a hacer. Y su Hijo, Dios también, aceptó el venir, hacerse esclavo, morir en el patíbulo más infame que ha existido nunca, y todo esto por amarnos y por salvarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos. En la misa, en algunos momentos, se dice: tú que has venido al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos, ten piedad de nosotros. Y es iniciador de la vida cristiana. Esto es importante. No es un dador de conocimientos, sino iniciador de una vida cristiana que responde al reino de Dios que ya está aquí en nosotros. En parte ha quedado ya insinuado que además de la referencia que el catequista puede recibir de Jesucristo como buen pastor, está también el ejemplo del acompañamiento admirable que Jesús realizó con los discípulos en el camino de Emaús, consiguiendo devolverles la ilusión, las ganas de vivir y las ganas de procurar que todos recibieran esa misma alegría de saber que Cristo estaba vivo y entre nosotros. Siempre se ha considerado que el relato de Emaús, que repetimos está en Lucas 13:35, les aconsejo que de vez en cuando lo lean con calma, porque a cada uno, cada vez que leemos el Evangelio, el Espíritu nos inspira algo más profundo aún. Este es como un modelo de catequesis, tanto por el contenido como por los recursos y métodos pedagógicos empleados por Jesús. En efecto, lo que el relato de Emaús propone e invita a vivir es toda una secuencia de experiencias progresivas que va desde ponerse en camino, tenemos que ponernos en camino para buscar a la gente, pasando por la acogida del desconocido y incorporarse a su andadura, caminar con ellos en la vida. Siguiendo por la revelación y el descubrimiento del verdadero sentido que tiene la vida, pasión y muerte de Jesús. Tenemos que conocer mucho más a Jesús si queremos transmitirlo. Alcanzando más adelante la percepción de la presencia del Señor en la celebración, en la Eucaristía. Y culminando todo ello con la reincorporación a la comunidad. Qué importante es esto, queridos hermanos. Por desgracia, nuestras parroquias no son comunidad. Debían de ser comunidad, pero son muchas veces lo que hemos comentado. No sé, parece poco respetuoso llamarlo supermercado de sacramentos, pero debe de ser una comunidad. Lo mismo que cuando celebraron con Jesús los discípulos de Emaús, fueron corriendo a reincorporarse a esa comunidad de la que habían huido. Si fuéramos capaces nosotros de entusiasmar a la gente como les entusiasmó Jesús en esta catequesis, ¿cuántos de los que se han marchado de nuestra iglesia porque no han encontrado en ella lo que buscaban, quizás también un poco por culpa nuestra, volverían? ¿Y cómo podríamos formar en nuestras parroquias una verdadera comunidad de comunidades, unidos con un mismo sentir, como los primeros cristianos, reuniéndonos? Ellos se reunían en el templo, nosotros también en el templo, pero en ese templo que gracias a la grandeza de Jesús lo ha puesto muy cerca de nosotros en todos los barrios. Ojalá. Veamos ahora en un gráfico comparativo el modo en que procedió Jesús con los discípulos de Emaús.
el aprendizaje que de él puede tomar cualquier catequista en el acompañamiento de Jesús catequizando. Primer paso. Y vemos desde tres miradas: la de los discípulos, la de Jesús y la orientación para el acompañamiento nuestro a esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Primero, los discípulos los vemos desilusionados, desencantados, sienten tristeza, frustración, desesperanza, abandono, incredulidad y distanciamiento de la comunidad. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta situación? ¿Cuántos de aquellos que han pertenecido a nuestra Iglesia también se van desilusionados, desencantados, sin esperanza? ¿Qué hace Jesús? Se pone a su lado, primera cuestión, se pone a su lado, camina con ellos, los escucha. Qué importante es esto, queridos hermanos, los escucha, comparte sus inquietudes. ¿Y qué nos sirve a nosotros de orientación? El acompañamiento es ante todo encuentro. El acompañante, que tenemos que ser nosotros, es aquel que sale al encuentro, que se hace el encontradizo, que no espera que vengan a buscarlo y que después los acompaña. En un segundo paso, ellos desconocen el sentido de las Escrituras y por consiguiente de lo ocurrido. Como ocurre ahora, la mayoría de la gente desconoce, casi podríamos decir desconocemos, el verdadero sentido de las Escrituras y por lo tanto no comprendemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué hace Jesús? Les hace recorrer un nuevo camino a través de las Escrituras, ayudándoles a comprender así lo ocurrido. Pero además, Jesús se manifiesta como el amigo capaz de desatar y calentar el corazón amargado por la visión de un designio de Dios aparentemente inaceptable. Ellos, lógicamente, ¿cómo es posible que este sea el Hijo de Dios y que Dios haya permitido que su Hijo, el predilecto, como decía él, haya muerto de esta forma tan vergonzosa? Pero cuando les habla de tal forma que ellos tienen que decir: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Para el acompañamiento, ¿qué nos puede enseñar esta postura de Jesús? Que lo que cuenta no es solo la sabiduría de las respuestas, el haber sabido envolverles en el amor de Dios. No bastan los razonamientos, no basta que demos una catequesis muy bonita, muy bien preparada, porque el amor es el que da vida. Y Jesús puso todo el amor cuando acompañó a sus discípulos y nosotros debemos poner todo el amor cuando acompañamos a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Por último, ¿qué hacen los discípulos? Les habían explicado las Escrituras, pero aún no se habían abierto los ojos. Solo llegan a reconocer a Jesús cuando Jesús parte y reparte con ellos el pan. Jesús se da a conocer de manera viva, intensa, despejando toda incertidumbre a través de la fracción del pan, el signo de su vida entregada por nosotros. Qué hermoso es esto. Jesús se da a conocer de manera viva, despejando toda duda a través de la fracción del pan, que es el signo de su entrega por nosotros.
este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. El acompañamiento no tiene como meta solo el descubrimiento y la adhesión a Jesús. El acompañante debe de ayudar a que quien encuentra a Cristo vaya también a sus hermanos a anunciar lo que ha visto y contemplado, porque el acompañamiento conduce al testimonio y al compromiso. Aquí Jesús desaparece una vez que ha sido reconocido por los discípulos. Y es bueno que nosotros también, queridos hermanos, no nos sintamos los protagonistas. El protagonista es Cristo. Nosotros somos de alguna forma los meros parlantes que a través de lo que Jesús y el Espíritu nos inspira, lo transmitimos a los demás. Pero no nos creamos los importantes. Todos en este camino lo somos. Por último, el catequista es testigo. El Espíritu enviado para dar testimonio del Padre y de Jesucristo es el que da valor a los seguidores de Jesús para que también ellos puedan dar testimonio. Esto lo vemos claramente en lo que ocurrió con los discípulos. Los discípulos eran unos cobardicas, incluso después de la resurrección de Jesús. Recuerden que estaban metidos en una habitación con las puertas cerradas, lo dice textualmente los Hechos de los Apóstoles, por temor a los judíos. ¿Qué pasó entonces? Llegó el Espíritu Santo y se acabaron los miedos. Salen y se enfrentan con todo el pueblo judío y en aquel día, con toda la ilusión que lo dicen, con toda la fuerza que lo dicen, algunos incluso pensaban que estaban borrachos por la intensidad de lo que decían, fueron capaces de convertir nada menos que a 3.000 personas aquel mismo día. Y después todos ellos fueron capaces de dar su vida por demostrar que lo que decían de Jesús era cierto. El Espíritu. Y este Espíritu es el que nos da también valor a nosotros para que podamos dar testimonio. El catequista, por tanto, fiel a su espiritualidad, es decir, a dejarse guiar por el Espíritu, no puede por menos de ser también él testigo. Es necesario que el catequista vaya profundizando y asumiendo los siguientes aspectos del testimonio. ¿Por qué hay que ser testimonio? ¿De quién o de qué es preciso testimoniar? ¿Cómo ha de ser este testimonio? Ya lo hemos visto antes, pero quiero que lo recuerden. Expresar... esto ya no me corresponde a mí. Hemos terminado lo esencial y ahora va a ser nuestro hermano Antonio el que vuelva a explicarles por qué estos ya son las preguntas para la evaluación diaria. Les dejo con Antonio.